Hola, bienvenidos a todos, a todas, a todos quienes están conectados en nuestro canal público.cl, en el programa Punto Crítico. En esta oportunidad estamos con un académico universitario que durante los años 80 se empezó a hacer muy conocido dentro del mundo joven. Él empezó a dar charlas también sobre filosofía de la ciencia, epistemología, marxismo, sobre Hegel, etcétera, ya desde una mirada desde la izquierda, y eso empezó a llamar muchísimo la atención, y este personaje empezó a desarrollar un conjunto de teorías propias, fue creciendo, ya, y ahora es un profesor instalado en la academia. Ya él hace charlas también a nivel internacional, ya, y tiene una vocación pedagógica y permanentemente pensando ya en la situación en la que nos encontramos, y es un aporte para la izquierda. Ya me refiero al profesor Carlos Pérez Soto. Bienvenido, profesor. Hola, Rodrigo, te agradezco la invitación. Dos aclaraciones mínimas sobre la amabilidad de tu presentación. Una es que falta una línea en mi currículum que es muy importante. Yo soy abuelo de Gabriel y de Clarita. Eso es muy importante en términos políticos porque Clarita va a ser presidenta de la República en unos 30 años más. ¿Ya? Y vamos ya haciendo la campaña, por eso yo la menciono cada vez que hablo. Me parece Em, muy bien, me parece muy y bien. ahora la tenemos como dirigente en su jardín infantil, está armando una federación de jardines infantiles. Y la segunda cosa es que tú, desde tu punto de vista, amablemente me relacionas con la academia universitaria a la que nunca me he sentido ligado, ¿no? Yo fui profesor durante 30 años en por lo menos 10 o 15 universidades chilenas. Nunca tuve jornada completa, nunca tuve contrato estable, fui un profesor taxi ejemplar. Y no solo eso, sino que además mantengo una postura extremadamente crítica respecto de el papel que cumplen los académicos universitarios en esta sociedad posfordista. Entonces, si tú dices, el profesor Carlos Pérez es profesor de física, yo estoy feliz y abuelo. Perfecto. Tendríamos que agregar también que eres profesor de física, has escrito libros sobre psiquiatría, también sobre la danza, ya como también otras cosas y ponencia, lo que yo creo que eso también te instala como una persona que tiene una mirada más integral de la sociedad, ¿no es cierto? Que es muy, muy bienvenido, sobre todo ahora, para poder entender dónde estamos, ¿no es cierto? Y qué es lo que está pasando. Hago lo posible por ser marxista, los tiempos son difíciles, ya se sabe. Ujú. Perfecto, Carlos. Te quería preguntar, a propósito de estas vinculaciones que tú tienes, ¿no es cierto?, con el mundo joven. Ya entiendo que tú en el 2011, ¿no es cierto?, durante todas esas movilizaciones, estuviste dando muchas charlas, más de 50 charlas, ¿ya? Y también tuviste un pequeño periodo de tu vida en que pasaste algunos meses en una especie de militancia, ¿no?, en el movimiento autonomista. Cuéntame cómo fue esa experiencia. Mi impresión es que toda la participación muy indirecta y por invitación de los estudiantes que pude haber tenido el 2011 fue absolutamente inútil, que condujo a fortalecer el movimiento estudiantil universitario que le dio la espalda al movimiento secundario, generó políticos populistas que no logran entender lo que es el neoliberalismo. Es decir, yo creo que el movimiento del 2011 en contra de toda el honor y gloria, ¿no es cierto?, de pasado heroico que actualmente se le quiere dar, es uno de los precedentes de la situación trágica de la izquierda en este país. Respecto al movimiento autonomista, como te comenté antes de la entrevista, milité unos 6 meses, ¿no?
con mucha esperanza y mucha desilusión, y fue suficiente. ¿Y en qué consistió? ¿Por qué esa desilusión? ¿Cuáles fueron los hechos concretos que Yo hubieron ahí? tenía la idea de que había ingresado un partido de izquierda. Incluso con algunas compañeras, compañeros, estuvimos tratando de contribuir para formular los principios del movimiento, un movimiento que en algún momento declaró como 20 principios, y entonces los ordenamos, qué sé yo, en un comunal, en el comunal de Ñuñoa, no a nivel nacional, y tratamos de formular una declaración, ¿no es cierto?, de principio, que estableciera que el movimiento era marxista, feminista, latinoamericanista, antineoliberal, anticapitalista, tratando de explicitar que se había que entender por cada una de esas cosas. Ese trabajo nunca llegó a ser discutido. Cuando correspondía discutirlo, se disolvió el movimiento autonomista en la unión con otra fracción política. Y entonces yo dije, bueno, esto no es, aquí no se está construyendo izquierda, entonces, bueno. ¿Y cómo se construye la izquierda, piensas tú, Carlos? En primer lugar, entendiendo en qué consiste el neoliberalismo. Yo creo que la tragedia de la izquierda es que en este país y como vemos también en América Latina, eh, es que vive de acuerdo con la agenda política que le dictan los medios de comunicación. Vive del inmediatismo, del electoralismo, con un horizonte de 3 o 5 años, ¿no? Que no tiene ningún horizonte estratégico, perdió absolutamente sus bases doctrinarias, no tiene, y lo más grave es que no tiene un diagnóstico propiamente de izquierda, anticapitalista, ¿no?, de cómo opera el neoliberalismo, ¿no? Entonces, como no logra entender en qué consiste la operación profunda del neoliberalismo, entonces le da forma populista a cuestiones que están plenamente en la línea de lo que el neoliberalismo quisiera obtener. En esa línea, entonces, tú estarías diciendo de que el gobierno actual no tiene nada de izquierda. ¿Es eso? No, ni el gobierno actual, ni el de Macri, ni el de Petro, ni el de Evo Morales, ¿no? Ni la corrupción de Maduro y desde luego no Lula. Son fórmulas socialdemócratas Ujú. eh, que representan un aspecto de la profundización del neoliberalismo. Un aspecto, porque por otro lado está la derecha, ¿no? Mm. Ahora, izquierda es un movimiento político, ¿no es cierto? Es de izquierda un movimiento político que es anticapitalista. Eso es lo más básico, ¿no? Eso es izquierda en contenido, Mm. porque desde luego, ¿no?, la UDI está a la izquierda del Partido Republicano y Renovación Nacional está a la izquierda de la UDI. Pero eso es una idiotez típica de los medios de comunicación, plantear la diferencia entre izquierda y derecha como en una recta numérica, digamos. -8 está más a la izquierda que -1. No, para hablar de izquierda, para hablar de derecha, para hablar de socialdemócratas hay que pensar en términos de contenido, no de posición relativa, ¿no? No se puede decir es de izquierda, ¿no es cierto?, un presidente como el que acaba de ser elegido en Colombia, que lo primero que dice en su discurso inaugural es vamos a desarrollar el capitalismo. ¿En qué sentido de izquierda eso? ¿Para quién Mm. es izquierda? Claro, eso es izquierda para Donald Trump, desde luego, ¿no? Mm. Y acá en Chile, en lo concreto, ¿qué debería contener una propuesta de izquierda, piensas tú? Para que sea verdaderamente de izquierda y no caer en Bueno, esta... es que el programa es demasiado evidente de formular, ¿ah? ¿Ya? Eh, no hay izquierda sin un programa que aspire como mínimo, no como máximo, como mínimo, ¿no?, a la nacionalización efectiva de todos los recursos naturales, sobre todo de los no renovables. Como mínimo, ¿no?, al fin
de la administración de los ahorros previsionales de los trabajadores por parte de privados. No hay izquierda si no hay como programa mínimo, ¿no?, un fin a los sistemas de bonos, concesiones, ¿no es cierto?, en educación, en salud. No hay izquierda sin que haya este programa mínimo. No estoy hablando del socialismo. Todavía no estoy hablando del socialismo, ¿no? Sin que haya, ¿no es cierto?, sin que se detenga de manera radical, ¿no?, la administración neoliberal del Estado, que ahora ha sido consagrada, ¿no?, por la nueva Constitución, con los votos de prácticamente todos los convencionales. No hay nadie que vea, ¿no?, la administración neoliberal del Estado como uno de los aspectos, ¿no es cierto?, graves, ¿no es cierto?, como uno de los aspectos profundos del neoliberalismo. Entonces, claro, eh, los recursos básicos, ¿no?, sobre todo los no renovables, el fin de las concesiones, de los bonos y de las, ¿no es cierto?, de las subvenciones, Mm. detener la especulación, ¿no es cierto?, a destajo del capital financiero, ¿no?, cortar toda garantía del Estado al capital privado, ¿no?, este respaldo que el Estado le da a la banca privada para endeudarse con el capital transnacional. Es decir, creo que estoy diciendo cosas tan obvias, ¿no?, que no logro entender cómo hay partidos que se llaman de izquierda sin tener esto en la urgencia, ¿no? Porque estoy hablando de las primeras medidas, no de el horizonte hacia el cual transitamos en una larga marcha que podría durar 200 años, ¿no? Correcto. Entonces, tú también planteas que la convención no está haciendo nada para cambiar el actual estado de cosas del Absolutamente capitalismo, nada. del No, neoliberalismo, absolutamente nada. no, En ese sentido entiendo que tú, por lo tanto, estás desencantado porque tú participaste haciendo una ponencia, recuerdo haberte visto, junto con Gress en una ponencia dentro de la convención. a ver, yo creo que lo que ha ocurrido con la Convención Constitucional es la domesticación y el aplastamiento radical de todo lo que pudiéramos haber pensado en octubre del 2019, ¿no? Allí ha habido una administración, ¿no?, del movimiento social del 2019 que ha conducido a una constitución que declara principios, ¿no es cierto?, que no son reclamables, ¿no? Abre algunos principios, ¿no?, menores. Por ejemplo, ahora se puede negociar por rama sindical en un momento en que no más del 15% de los trabajadores chilenos están sindicalizados, cosas por el estilo. O se reconoce nominalmente la autonomía de los pueblos originarios, pero no se dice nada de la tierra, ¿no?, de la autonomía territorial, de la autonomía financiera, de las naciones a las que se les reconoce cultura, honor y gloria, ¿no? Pero hay cuestiones más graves, ¿no? Aquí hay cuestiones más graves. Se ha elevado a rango constitucional el régimen de concesiones mineras. Ahora la Constitución permite, ¿no?, que las concesiones mineras, que a través de las concesiones mineras las transnacionales se lleven la renta minera. Eso que estaba la ley de nacionalización del cobre, ¿no?, estaba la ley minera, pero todo eso se arreglaba, ¿no?, como típico en Chile, entre gallo y medianoche, por la vía reglamentaria. Ahora hay un aval constitucional para esa vía reglamentaria. Se le ha dado aval constitucional para el sistema de subvenciones porque en salud y en educación, porque se declara el Estado formará un sistema único de educación, ¿no? Ay, qué bonito. Con participación de privados. Y cuando se metió esa frase, ¿no?, en la votación a favor fue el 90%, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando la Constitución dice que el Sistema Nacional de Educación tiene participación de privados, se está elevando al rango constitucional el régimen de subvenciones a través del cual los fondos de educación del Estado van a dar a manos privadas, ¿no? Entonces, en muchos sentidos, es decir, en aspectos formales, simbólicos, retóricos, esta constitución parece ser un paso adelante. En lo fundamental, en cuáles son los pilares del neoliberalismo, o no tocó ni con el pétalo de una rosa, por ejemplo, a la AFP,
o agravó el problema, dándole rango constitucional a cuestiones que hasta el momento, durante 40 años, el neoliberalismo había tratado de sacar o había operado a nivel reglamentario, ¿no? Entonces, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Vas a ir a votar? ¿Cuál es Es tu? obligatorio ir a votar, pues, sí. O sea, No era pero obligatorio votar para decir que hubiera convención, pero es obligatorio refrendar, ¿no es cierto?, la canallada que construyeron. ¿Eh? pero desde una, A ver, yo, espérate, yo, yo voy a anular, eso es lo que va, voy a hacer. va a Voy anular, a poner ahí en pero el desde una, voto, ¿no es cierto? pero desde una ¿Mm? perspectiva de actitud soberana, desde una perspectiva de conciencia, desde una perspectiva de no legitimar un proceso que está terminando como tú lo acabas de describir, No, no, yo podrías creo que revelarte a asistir, por ejemplo, no no, sé si. el gesto de anular o de no votar eh, no tiene ninguna relevancia política. Yo voy a hacer Ujú. un gesto que no tiene ninguna relevancia política, ¿no? Pero no solo eso, yo creo hidalgamente que hay que decirle a todos los que votaron por Gabriel Boric, que son 4 millones, ¿no? Que voten a prueba, porque la constitución, como este gobierno o esta izquierda o pseudo izquierda tiene un horizonte político tan, ¿no?, empobrecedor, tan corto, resulta que aprobar la constitución es un gol político a favor del gobierno actual. No tiene ninguna proyección. O sea, que la constitución fuera rechazada, ¿no?, significaría que bajarían en la encuesta, ¿no es cierto?, qué sé yo, el gobierno de Boric y todos los partidos. Entonces, en el apruebo, lo que se juega, ¿no?, es un voto de confianza para el gobierno. Y eso, no sé si se nota la desproporción. Se supone que es una constitución que duraría 50 años, pero en el fondo vamos a votar sí o no para una jugarreta, ¿ah?, que tiene una proyección de 4 años, que es lo que dura este gobierno. Pero hay Entonces, mucha claro, gente. en esas condiciones, los Ujú. que votaron por Boris deberían votar a prueba. Los que se abstuvieron de votar por Boric, ¿no? Yo voté por Artés las 2 veces, ¿no? Em, los que se abstuvieron deberían buscar fórmulas de abstención. No, no creo que sea relevante. Yo creo que el plebiscito se va a ganar, que la prueba va a ganar, y que toda la eh, publicidad que se le da al rechazo es una pelea igualmente pequeña de la derecha, es una presión de la derecha hacia la convención. Les vamos a rechazar lo que están construyendo, les vamos a rechazar. Y entonces, claro, con eso alinearon la constitución, ¿no? Y cuando sea la campaña efectiva, cuando tengan el proyecto, ¿no es cierto?, que les garantiza más de lo que tienen garantizado actualmente, se va a retirar. El Partido Republicano va a quedar como la ultra derecha bolsonarista, ¿no es cierto?, y trumpista, que se niega al consenso de los chilenos, y va a haber un gran pacto social. Un Carlos, ¿y gran, cómo? porque no hay nada en juego. Claro, Carlos, Carlos, pero entonces en este tema, ¿cómo funciona, cómo opera ya el tema de meter miedo, de generar la esperanza, ¿no es cierto? Es que como categorías políticas, ¿no es cierto?, de manejo de las conciencias de los pueblos, ya cómo entender esto que la gente se sume tan fácilmente, tan dócilmente, como dijiste al comienzo, ¿no? Casi como borrego en estos Pero discursos sin pero crítica, que no aquí hay nos espíritu estamos crítico en el refiriendo. fondo. ¿Mm? Cuéntame un Aquí, poco, aquí. Mm. entramos en mecanismos de dominación, ¿qué está ocurriendo acá? Eh, Primero hay que ver a qué gente nos estamos refiriendo. ¿Ah? ¿Ya? Nos estamos refiriendo a los que votan, que en este país van entre el 45 y en el mejor de los casos el 55% de la población, ¿no? Ujú, En las elecciones municipales vota el 40%. ¿Ah? ujú, Ya se ve, entonces aquí, si tú quieres plantearlo de una manera más amplia, ujú, estamos frente a un sistema de dominación altamente comunicacional que perfecto. tiene un manejo, ¿no es cierto?, muy fino, detallado, ¿no es cierto?, de los medios de comunicación masivos, incluso los que no son completamente controlables, como las redes, ¿no? Ujú, Eh, Hay monopolio en la televisión, hay, qué sé yo, en la prensa, pero también hay un manejo con las redes, con los fake news y todo eso. Entonces, un sistema que
usa su capacidad para controlar y administrar los medios de comunicación como un medio para administrar la democracia. Estamos aquí ante un sistema que no da golpes de Estado, le baja el perfil, ¿no es cierto?, a los ejércitos, pero que es muy eficiente para administrar la democracia. Yo siempre digo que en la época de Pinochet teníamos problemas con la dictadura, entonces queríamos democracia en contra de la dictadura. Ahora nuestro problema es qué hacemos con la democracia, ¿ah? Porque la democracia es la manera de administrar el neoliberalismo. ¿Ah? Mi opinión es que lo que hay que hacer con la democracia es democratizarla. Esta no es una democracia, esta es una democracia que en la práctica es una dictadura del Ejecutivo a través de la vía reglamentaria, ¿no? En que el Parlamento hace leyes intencionalmente vagas para que todo se resuelva en los expertos y en los comités, ¿no es cierto?, de expertos a nivel de los ministerios. Entonces, entender eso, entender que el sistema de dominación actual, ¿no?, domina a través de la administración de la democracia, de nuevo, ¿no?, una línea mínima para poder pensar en términos de izquierda. Correcto. Y en esa administración de la democracia, ¿no es cierto? Que ya acabamos de tener que los medios de comunicación están jugando un rol, están los propietarios detrás, por lo tanto ahí hay objetivos conscientes, ¿no es cierto?, que se desarrollan. Ya eso, ahí podríamos decir que son planes de alguna manera, van instalando las Hay agendas lobby, hay y se lobbies. suman, como tú dijiste, estos políticos actuales aparentemente se suman. ¿Y cómo ves a los partidos políticos de hoy? Ya todo como toda esa descalificación que tuvieron durante el estallido y todo este proceso en el que están instalándose, tratando de legitimarse, ya qué rol juegan estos partidos políticos, cómo los ves Bueno, hacia no, adelante con la nueva constitución. en Chile no, bueno, y en muchos países no hay partidos políticos, lo que hay son agencias de empleo, ¿no? Y esas Mm, agencias de empleo hacen lobby para mantenerse empleados. Pues mm. como que el único sentido, piensa en la democracia cristiana, solo, o en el PPD, solo existe como agencia de empleo. Y su único esfuerzo para mantenerse en cargos de elección popular es el efecto que tienen esos cargos de elección popular sobre todos los cargos designados asociados. Entonces, ahí hay que tener presente otro, si tú quieres ir a las cuestiones más de fondo, otro aspecto de este sistema de dominación, ¿no?, que es que el Estado tiene una enorme capacidad de cooptación, una gigantesca capacidad de cooptación. Piensa tú que el Estado gasta el 50% del Producto Interno Bruto, incluso en Chile, en que el Estado se supone que ha sido reducido, ¿no? Bueno, y si tú correlacionas ese gasto estatal con los que votan, la mitad del producto en Chile se gasta en los que votan. Otra característica que es relevante para poder empezar a pensar en términos de izquierda, ¿no? En, Ujú. en estos países no hay una brecha salarial o de poder económico, digamos, entre los muy ricos y el resto. Hay dos brechas. Aquí hay una brecha entre los muy ricos, que pueden comprar cualquier cosa y se mueven en el helicóptero, ¿no? Angelini, Lux, y qué sé yo, y las capas medias, ¿sí? Y hay otra brecha tan grande como esa que se oculta en general, ¿no? Em, entre las capas medias y los pobres, ¿no? Los pobres de este país son el 60% de la población. O sea, cuando en la Fundación Sol, ¿no es cierto?, nos dice, mire, el salario promedio de este país, no, son 500.000 pesos. Ahí hay que ver quiénes tiran el salario hacia abajo, porque cuando yo me paseo cerca de la Plaza de Ñuñoa veo todos los locales llenos, ¿no? Cuando uno va al barrio Bellavista ve todos los locales llenos, cuando vienen las vacaciones están todos los balnearios llenos. ¿Llenos de quiénes? ¿De los que ganan 500.000 pesos? No, llenos de las capas medias, que son un 40, un 45% de la población. Y entonces tenemos aquí una enorme parte del país, la mitad de los chilenos, que no participa en política ni participa de manera significativa del producto social, ¿no? Bueno, la izquierda hace la llamada izquierda, hace toda su política para las capas medias. Noten que incluso en la Convención Constitucional hubo una llamada lista del pueblo, en que ninguno de los integrantes, probablemente la tía Pikachu, ¿no?, era del pueblo,
en que no había, ¿no es cierto?, dirigentes vecinales, ¿no es cierto? No, eran todos profesionales universitarios, la mayor parte de ellos empleados en ONG o desempleados. Y eso se llama el pueblo. Entonces aquí hay una retórica, ¿no? Somos el pueblo, cuando en realidad somos las capas medias. Y estas capas medias son de una indiferencia monstruosa hacia el mundo de la pobreza. Son unas capas medias insolentes, prepotentes, gritonas, cualquiera, ¿no es cierto?, ve en los aeropuertos del mundo a los chilenos de capas medias, ¿no? Gritando, ¿no? Engreídas, oportunistas y esencialmente cooptadas por los presupuestos estatales. Eso es muy relevante. Hay una infinidad de gente que vive del empleo estatal porque el Estado no se ha reducido en Chile, ¿no? No, al revés, se ha ampliado. Lo que ha ocurrido son dos fenómenos, y esto para entender el neoliberalismo, ¿no? Uno, el Estado ya no es empresario. Eso es un fenómeno. Pero otro, se ha precarizado el empleo estatal. El empleo estatal no ha disminuido, sino que se ha precarizado, ¿no? A través de contratos honorarios, ¿no es cierto?, de formas contractuales que van por la vía del bono o de la subvención, ¿sí? De tal manera que la mitad de los chilenos vive del pago estatal, ¿no? Aunque no tenga el carácter de empleado estatal, ¿no? Entonces, claro, por eso todo el mundo se pone pálido cuando va a salir Piñera o va a salir Bachelet, ¿no es cierto?, en una elección, ¿no? Porque el puro presidente de la República nombra a 4.000 personas sin preguntarle a nadie, con la excusa de la alta dirección pública que es un fraude, ¿no? Y después los parlamentarios, los ministros, los subsecretarios, todos los intendentes, todos los alcaldes dan empleo. Todos los seremi dan empleo. Entonces, claro, lo primero que hay que hacer es entender esa realidad social. Hay que hacer un análisis social y decir, a ver, ¿quiénes van a votar? ¿A quién le importa? ¿No? ¿Quién hace la caricatura? ¿Cast es de ultraderecha? ¿Y en virtud de qué? Bueno, porque va a perder su empleo. O sea, literal. Porque va a perder el empleo que tiene directamente en el Estado o indirectamente a través de los sistemas de externalización de las funciones del Estado, de concesiones, de bonos, de fondos concursables. ¿Y tienes alguna mirada, alguna observación de qué es lo que va a pasar en las votaciones? Porque muchos de estos sectores populares eran de parte de los que se abstenían, porque el sistema no los toca, como tú estás planteando, ¿no? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cómo ves eso? ¿Cómo la izquierda se debe relacionar ahí? Que es clave, ¿no es cierto? O sea, el rol de la izquierda está ahí está la base, Pero ¿de ¿no? cuál izquierda? En Chile no hay izquierda. ¿Qué se Lo hace? primero que hay que hacer es construir una izquierda, Construir ¿no? una izquierda. Yo Explícanos creo un que poquito. hay una izquierda, no sé, ensombrecida, en las bambalinas, ¿no es cierto? Hay mucha gente que masculla teorías y qué sé yo, pero no hay, ¿no? Eh, ningún conglomerado al que uno puede decir, este conglomerado tiene una vocación directamente anticapitalista, entiende lo que es el neoliberalismo y está dispuesto a hacer una política, ¿no es cierto?, en los sectores populares sobre eso. Porque noten que cuando se hace el puerta a puerta de las elecciones nunca se llega a los sectores populares. Lo más lejos que se llega a las ferias, e incluso en las ferias, son pifiados, ¿no? Se perdió el vínculo clásico que había entre las capas medias y los más pobres, ¿no? Que eran los estudiantes que salían al campo a hacer trabajo voluntario, que era el club deportivo, la junta de vecinos, el centro de madres, ¿no es cierto? En toda una red, ¿no?, que iba acercando la política de que surgía de los intelectuales, de los medios universitarios, como siempre ocurrió en Chile, tenía vocación popular en el sentido clásico. Eso se rompió. Actualmente, aunque sea trágico y monstruoso decirlo, lo único que interpretan de manera directa, ¿no es cierto?, las urgencias del mundo de la pobreza son los narcotraficantes. Y por eso tienen apoyo, tienen redes de apoyo en las poblaciones en que están, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en este país, según tú, que se acabó esta izquierda? Porque Yo creo que el eso que está tiene... diciendo el lapidario, no hay izquierda, ¿no es cierto? No hay. Mm. Ya, ¿y qué pasó? ¿Dónde está? Hubo y ahora no hay. ¿Qué pasó entre medio? Bueno, las izquierdas, primero una matanza
sobre la que no voy a volver porque Sí, sí, ocurrió hace sí. 30 años, ¿no es cierto? Mm, Em, Más, ocurrió hace 40 años, porque en realidad sí, la matanza en Chile ocurrió del 73 al 78. ¿No? sí, Después hubo amedrentamiento, hubo sí, asesinatos ocasionales, pero el terror pinochetista duró 5 años. ¿No? El sí. resto es autojustificación de la concertación. ¿No? Ujú. El, pero yo creo que lo más grave, como decía, es la capacidad de administrar la diferencia izquierda-derecha y la capacidad de cooptación del Estado. ¿Sí? Tú debes recordar, porque veo que tienes más o menos la misma edad que yo, cómo se despoblaron las ONG en 1990. Sí, Se sí, despoblaron. Todo el mundo pasó al Estado. Ahora de nuevo, ahora de nuevo, hay un efecto parecido cuando la concertación, ¿no es cierto?, tenía todos los puestos del Estado, desde que los comunistas empezaron a votar directamente por la concertación, se ha ido produciendo un despoblamiento que culmina ahora con el gobierno de Boric, en que no tiene los cuadros, ¿no es cierto?, mm, preparados para la cantidad de cargos que puede repartir, y entonces de nuevo las ONG se despueblan. Entonces, así ha sido administrada la izquierda, ¿no? No hay que olvidar que las ONG más críticas, ¿ah? El ILADE, Flaxo, ¿no es cierto? ILET, qué sé yo, en la época, sí. en que la dictadura era dicta blanda, digamos en los años 80, ¿sí? Mm, Eran financiadas en dólares. Eran financiadas en dólares hasta tal punto que varios de los intelectuales que pasan por famosos intelectuales de mm, izquierda se compraron casa en la playa con la subida del dólar del año 82, ¿sí? Y claro. entonces, claro, la administración de qué se entiende por izquierda viene de lejos, ¿no es cierto? Y esos factores de administración son más importantes, de cooptación, que la matanza que hubo, ¿no? No, Correcto. no hay que olvidar que los que lograron heroicamente eludir la matanza después se integraron, no heroicamente, de manera lamentable, a los gobiernos, ¿no?, neoliberales de la concertación. Claro. Entonces, aquí tendríamos otro mecanismo, Carlos, ya que tú estabas hablando. O sea, aquí también desde el nivel internacional se interviene, ¿no es cierto?, sobre la realidad local y esa intervención también, como tú estás diciendo, ha sido parte de la forma en que se ha ido destruyendo Te voy esta a dar un izquierda dato. y Te voy a dar llevándola un dato. quizás hacia estos lados neoliberales, ¿no es cierto? Cuéntame. ¿Mm? Cuando yo era militante en porque yo quería ser militante de base, no quería, Mm, a pesar de lo que algunos de mis compañeros pensaban, no quería hacer carrera dentro de un partido, porque era mm, un militante así a la mm, antigua usanza, ¿no es cierto?, de los comunistas de los años 60. mm, Em, y entonces en algún momento yo toqué este tema en una reunión, ¿no? mm. Em, Tengo que decirlo, yo vivo en Ñuñoa. Entonces, em, las transnacionales, ¿no es cierto?, del conocimiento, Correcto. que forman líderes socialdemócratas, ¿no? Como la Fundación Heinrich Boll. Ujú. Eso era lo que yo dije. Y alguien ¿Ya? dijo, bueno, pero yo trabajé para la Fundación Heinrich Boll. Y otro dijo, pero yo también, pero yo también, pero yo también. Casi todos habían trabajado para una, ¿no es Sí, cierto?, entidad socialdemócrata alemana que sí. desde luego lo que estaba haciendo era formar cuadros, ¿no es cierto?, tal como los norteamericanos lo formaron durante los 80 para lo que fue después la concertación. ¿Ah? Entonces, bueno, Claro. no, Entonces eso también aquí, es un secreto a voces. ¿Por qué sí, es un sí. secreto? Porque son peguitas muy buenas que no conviene andar contando por ahí, ¿no? No conviene andar contando que las iglesias, ¿no es cierto?, holandesas tienen un fondo con que tú podrías, ¿no es cierto?, instalar un jardín infantil y quedarte con la mitad de la plata, ¿no? Claro. Entonces, claro, la capacidad de cooptación es bastante grosera. No es que eh, hayan grandes escuelas de cuadro donde se les enseñan los valores de la democracia. O sea, la academia, lo que tú estás diciendo, que la academia, los centros de estudio, son parte de los mecanismos también que utiliza el capitalismo, ¿no es cierto?, para dominar desde los centros de poder internacional, ¿no es cierto?, qué sé yo, Europa, Estados Unidos, para intervenir.
ya, e Todas ir es que direccionando. Aquí hay un tema como de que se ha ido direccionando, ¿no es cierto?, con toda se han tranquilidad para formado llevar. cuadros, ¿Mm? se han Claro. formado cuadros socialdemócratas, ¿ah? Ujú, Aquí hay un doble estándar de una ujú, hipocresía salvaje, que es que cuando las fundaciones son norteamericanas, Fundación Ford, Fundación Kellogg, Fundación Mellon, las ujú, miramos de lado. ¿Ah? En cambio, cuando las fundaciones con el mismo carácter son europeas, entonces ujú. nos parece que son progresistas y que fomentan la unidad de los pueblos, ¿no es cierto? Y la hermandad entre los seres humanos. Y son exactamente la misma figura, ¿no? De la Fundación Ford financiando al ILADES, ¿no? Y la Fundación Heinrich Boll financiando al PET, al Programa de Estudio del Trabajo. ¿Ah? Y todavía creemos que la Fundación Rosa Luxemburgo, porque está ligada muy débilmente a lo que fue el Partido Comunista Alemán, muy Ujú, débilmente, ¿no? Creemos ujú, que es una fundación de izquierda, digamos. mm. Y peor aún, todavía creemos que el Instituto Lipschutz del Partido Comunista de Chile es un instituto que fomenta, ¿no?, el conocimiento de izquierda, cuando en realidad es una especie de pantalla para lavar las platas que el gobierno, ¿no?, le pasa por bajo cuerdas al Partido Comunista desde la época de Ricardo Lago, ¿no? ¿Tú tienes alguna mirada de cómo las transnacionales, ¿no es cierto?, con todos sus intereses económicos fuertísimos, ya, cuáles son sus mecanismos de intervención? Es que lo que yo ¿A trataría de quién hacer es denunció, no? generalizar la figura del lobby, Ya. porque uno entiende que un lobista es una persona particular que con muy malas intenciones lleva una maleta llena de billetes, ¿no es cierto?, y se la da a un ministro para que cierre ventanas porque los chinos quieren, ¿no es cierto?, Mm, refinar el cobre, ¿sí? mm, Viene otro lobista, ¿no es cierto?, y le pasa otro maletín con plata al ministro, porque resulta que son los empresarios privados en Chile los que usan la refinería de Ventana, ¿no es cierto? Y eso les significa un tremendo ahorro, porque pueden vender el cobre pobremente elaborado, pero medianamente elaborado. No sé si sabes, pero la refinería de Ventana no refina ni un kilo de cobre para Codelco, mm, ¿no? Todo el cobre que refina es para empresarios privados pequeños y grandes, y ¿no? grandes, Porque de sí. repente ¿no es cierto?, la minera Pelambres aparece como una pequeña minera que nadie sabe de dónde sacó el cobre, ¿no? Y esa pequeña minera, con el título de pequeña minería, lo lleva a Ventana para que le den valor Mm, agregado a costa de las mm, subvenciones del Estado mm, chileno. Bueno, mm, pero uno entiende esa figura del lobista, ¿sí? Que ujú, una figura inmediatista, de corto plazo, en que lo que está de por medio es el vil billete. Bueno, mm, si uno generaliza eso, hay una política desde los años 70, ¿no? En la dominación a nivel mundial de formar cuadros para que dentro del aparato del Estado direccionen las cosas en una, ¿no es cierto?, perspectiva particular. ¿Ah? Entonces, hay formación de cuadros. ¿Ah? Cuadro es mm. la palabra que usaban los Sí, marxistas, sí, 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 sí. en el año de la pera, pero hay Mm, formación de cuadros, hay mucha escuela. Y mm, entonces ahí hay entre empleo y mm, adoctrinamiento, mm, empleo precario y mm, adoctrinamiento débil, porque mm, no hay una doctrina neoliberal que enseñar, o cuando ya no se enseña la doctrina neoliberal, ahora se mm. enseñan solo los procedimientos inmediatos, ¿no? En Claro. realidad la salud está mejor administrada si el Estado le pasa subsidios a los hospitales privados, ¿no es cierto?, que se hacen los hospitales públicos de nuevo. ¿Ah? Y Mm, entonces el colegio médico se compra eso, ¿no? Eh, mm, etcétera. Entonces, claro, lo que hay que tener presente es esta cuestión de los muchos mecanismos para administrar la democracia. Noten que cuando Piñera sacó su mentalidad de guerra fría, ¿no es cierto? sí. O sea, hay su versión en Chile, saquemos los milicos a la calle, ¿no? El comandante en jefe del ejército le dijo, no, yo no estoy en guerra con nadie. ¿Por qué? Porque no es esa la manera en que el capitalismo post-fordista, el capitalismo neoliberal, Ujú, resuelve las sublevaciones, ¿no? ujú. Y los aparatos de seguridad, la inteligencia que tanto se alude, ¿no es cierto?, desde el Ministerio del Interior, los políticos, necesitamos inteligencia para que no tengamos estas Bueno, problemáticas en la siempre macrozona.
¿Qué Siempre pasa? asociar la palabra inteligencia o a los políticos, a los militares es un exceso, ¿no? Es Sí, un- bueno, sabemos, pero pero está lo el que ellos tema llaman de que inteligencia es el hecho de que se ha bajado la función militar de las Fuerzas Armadas ujú, y se ha elevado el grado de militarización de la policía, de ujú, tal manera que la, no hay, nadie piensa en una política represiva generalizada, sino que tal como se focalizan los fondos del gobierno, se focaliza en la represión también, ¿no? Y por otro lado, nadie piensa en que la represión puede ser solamente militar, por ejemplo, represión militar, pero a nivel policial, el asesinato sistemático, ¿no es cierto?, de dirigentes sociales en todos los países de América Latina, ¿no? claro, En Brasil, en Colombia, las cifras son escandalosas. ujú, Dirigentes sociales que son asesinados en contextos policiales. Lo atropellan ujú, en la calle, no lo mata el amante de su señora, etcétera, ¿no? mm, No en contextos formales de represión política. ¿Ah? mm, Entonces, claro, hay ese recurso no deja de existir. La represión mm, focalizada de tipo mm, policial y de tipo mm, criminal, ¿no? claro, La represión es más bien la más difundida, es por otras vías, ¿sí? Es ujú, por las vías de introducir droga en la zona mapuche, correcto, fomentar el robo de madera, ¿no? claro, Corromper a la CONADI, ¿ah? Para que mm, ante el propio pueblo mapuche la mm, CONADI no sea confiable, ¿sí? mm, Contraponer a unos grupos contra otros. Entonces, claro, claro, en ese sentido, em, más que inteligencia, que yo me resisto a asociar ese nombre, mm, hay un manual de procedimientos claro, de mm, lobistas que mm, apelan al palo y a la zanahoria, mm, que operan a espaldas del mm, poder público, ¿no? claro, En y- ese sentido, no es que no haya represión, sino que la represión está claro, difundida, ¿ah? pero, En términos policiales y en términos de lobby. claro, pero tenemos también ahí dos variables que son los montajes y la infiltración, que también forman parte, ¿no es cierto?, del mismo paquete. Ya No, como, claro, por ejemplo, mm, de, el uso aversivo o el uso abusivo, ¿no es cierto?, mm, de la ley antiterrorista. ¿Ah? mm, Se aplica la ley antiterrorista y un ciudadano está preso de mm, manera precautoria durante años. mm, Nadie espera que vaya a mm, parar a la cárcel. mm, Nadie espera que haya condena. No, mm, ¿no? El amedrentamiento opera por todos los que ven que estuvo mm, preso 5 años, lo que pasa con, no, con los presos de la revuelta, ¿ah? claro, Que todos, no es necesario ni siquiera amnistiarlos, si le hicieran los juicios, saldrían todos libres y habrían salido libres, ¿no es cierto?, 15 días después que fueron arrestados. Pero hay un amedrentamiento en el solo hecho de que el Estado no procede con el juicio, no lleva adelante el juicio, ¿sí? Y eso tiene un mm, efecto de amedrentamiento, ¿sí? exacto. Y después, claro, usted queda anotado, ¿no? Mm, Fíjese que yo salí libre, mm, ¿no? Después de 2 años salí libre porque no había nada en mi contra. Ah, pero mm, usted está anotado porque estuvo 2 años. No, pero mm, no había nada en mi contra. No, pero algo habría porque usted mm. estuvo 2 años. ¿Se entiende? Y Y, entonces los que estuvieron presos una vez no tienen que temer, tienen que tener particular temor de caer preso por segunda vez, etcétera. claro, Entonces, claro, eso es una política de amedrentamiento, ¿no? claro, y de amedrentamiento además general, ¿no es cierto? Porque además General, mete los medios de sistemático, comunicación y empieza el aparataje, ¿no es cierto?, a gran coordinarse entre escala, a sí gran escala. y se transforma, Pero exacto. yo Mm, quiero apuntar ahí a otra mm, variable, ¿no? ¿ya? Em, Hace falta que la opinión pública, entre comillas, que son las Ujú, capas medias, ¿no? ujú, De alguna manera acepte o avale por inacción ese tipo de abusos. ¿Ah? Entonces, para eso, lo que se ha ido creando es una cierta mentalidad penal en las capas medias. Mentalidad penal significa una cierta idea de cómo proceden los castigos que el Estado da. ¿Sí? ¿Y ujú, qué pasa cuando los castigos no se aplican suficientemente? Y entonces se ha ido creando.
por parte de manera, pero absolutamente intencional. Ahí está seguridad ciudadana, que es su principal tarea, ¿no? Se ha ido creando una mentalidad pública, ¿no? De, en que las garantías penales, procesales, penitenciarias se debilitan, ¿sí? Sí. Entonces, todo lo que contribuye a debilitar el horizonte garantista, ¿no?, del derecho burgués, Ujú. configura un entorno social que está dispuesto a aceptar esas formas de amedrentamiento como normales, si estuvieron 2 años presos algo harían, ¿no? O Sí. a avalarlas simplemente no actuando. Yo no voy a Mm. salir a una marcha a defender gente Bien. que probablemente destruyó el mobiliario público, ¿no es cierto?, en la Plaza Italia. ¿Ah? Entonces, fíjate tú cómo aquí hay una mentalidad penal pública, Mm. ¿sí? Y esa Sí. mentalidad se aplica Mm. con delitos ejemplares, ¿sí? Mm. Ahora, el delito terrorista, Mm. claro, es como demasiado político, ¿sí? Mm. No, lo que se ha hecho es crear otras figuras de delitos ejemplares, ¿no es Mm. cierto?, que contribuyen a esa mentalidad, que después opera de manera difusa. ¿Ah? Mm. Entonces, es que, por ejemplo, los delitos de connotación social. Claro. No sé si sabes, siempre que Sí. hay crecimiento económico, baja la cantidad de delitos. Mm. Entonces se creó otra categoría, porque los Mm. delitos eran menos, Mm. ¿no? Pero se constató que algunos delitos Mm. muy graves Mm. pueden ser agitados. ¿Ah? Mm. Entonces no es que haya aumentado el delito, lo que ha aumentado son los delitos de connotación Ilustración social que social. crean Sí. un ánimo revanchista en el público. ¿Se Sí. entiende? Entonces Sí. no es el terrorista, es el narcotraficante, es el Sí. tipo que hizo el portonazo, ¿no? Mm. Y Mm. es el abusador sexual. Claro. ¿Te das cuenta? Claro. El abusador sexual, porque la figura del pedófilo no se pudo explotar, porque no hay de tantos pedófilos para exponer y porque frecuentemente los pedófilos pertenecen, ¿no es cierto?, a sectores bien privilegiados, Sí. ¿no? Pero la figura del acosador sexual es ideal para crear una mentalidad pública, Mm. ¿no?, en la cual baja la Mm. sensación de que las Mm. personas tienen derecho, tienen presunción de inocencia, Mm. de que tú no puedes creerle a los testigos, ¿no? Mm. Perdón, tú no puedes creerle a las víctimas más que a los victimarios. ¿Se entiende? No, tú no puedes Sí. tratar Sí. el testimonio de la víctima de manera Sí. privilegiada. Eso es elemental en un Sí. horizonte garantista. Sin Sí. embargo, tú ves que en los casos de abuso sexual se ha creado toda una mentalidad de revancha, ¿sí? Mm. Y entonces Mm. uno ve que Mm. detrás de esto hay mano oscura, Mm. porque hubo un caso famoso, ¿no? Mm. Alguien, un genio, Mm. notó que estas cosas ocurren en la industria del espectáculo en Estados Unidos, Ujú. y entonces el diario La Tercera Mm. buscó, fue a las casas Mm. de las presuntas víctimas de Nicolás López para Mm. armar el Weinstein chileno. Claro. Claro. Y a lo largo del juicio de Nicolás López, que desde luego es un torpe, ¿no es cierto? Es, no sé, pues una persona con relaciones interpersonales un poco incalificables, un mal gusto, etcétera, lo que tú quieras, ¿sí? Ujú. Pero a lo largo del juicio, ¿no? Salió a flote, las propias víctimas lo dijeron, ¿no? En realidad yo no denuncié esta situación hasta que vino el Claro. diario La Tercera y me juntó con fulanita, fulanita, fulanita para armar un caso porque querían el Weinstein chileno. Correcto. Entonces, ¿y desde cuándo? Que a las Mm. clases dominantes y a los medios de comunicación hegemónicos les interesa el abuso sexual. Mm. No, no solo por el morbo de que vamos a vender más Sí. noticias. No, aquí hay una operación mucho más amplia, que es Correcto. ir debilitando Mm. la mentalidad garantista que el propio derecho burgués había creado. Y Correcto. entonces cuando a mis amigas, ¿no es cierto? No sé si me Mm. seguirán considerando amigos, feministas radicales, ¿no es cierto? Yo les digo, mire, si ustedes aplicaran estos criterios penales que aplican para los abusadores a los mapuches, tendríamos a todos los mapuches presos. Hay un doble estándar, ¿no es cierto? Mm. Mm. Para el movimiento mapuche se piden garantías, ¿no es cierto? Para los abusadores no hay garantía. Mm. ¿Se dan cuenta? Sí. Entonces, Carlos, sí, mira, y pasando a otro tema, tú fuiste, por ahí hay alguna entrevista donde tú, antes del estallido, entregaste algunos elementos, algunas variables, donde tú indicaste de que
se venía algo como parecido, ¿no?, a esta revuelta. La pregunta es, ya, ¿cuáles son esas características, esas variables, y qué pasó con esas variables? ¿Ya dejaron de existir? Tú dices porque el estallido pudo ser administrado, ¿no? Claro, porque está Eh, administrado. Y, o sea, no, yo me pregunto si las variables, cuando son objetivas, te fijas, aun cuando se administre, siguen presentes o son variables subjetivas. Háblame un poquito respecto de mira, eso. predecir estallidos sociales en Chile es lo mismo que predecir terremotos. ¿No? Si tú dices va a haber un terremoto en Chile, vas a acertar, y no es cierto, y no es mucha gracia que 10 años después te digan, tú anticipaste que iba a haber el terremoto del 2010, por supuesto, pues sí, cada 20 años hay un terremoto. Entonces, anticipar, ¿no es cierto?, que hay estallido social en Ecuador, que hay estallido social en Colombia, que hubo un estallido social, ¿no es cierto?, en que echaron a De la Rúa en Argentina, que hubo un Caracazo, ¿no es cierto?, que hubo un Cordobazo, no es mucha gracia. ¿Ah? Porque se abusa de una manera realmente escandalosa, ¿no? Si tú miras los casos de colusión en Chile, ¿no es cierto? Bueno, cuando un ministro dice, mire, pues en vez de usar el metro, váyanse a pie, ¿no es cierto?, a la universidad, se abusa de manera escandalosa. Entonces el estallido Ujú. no es una gran novedad, no es una gran novedad. Es esperable que cada 10 años en los países administrados de manera neoliberal haya Ujú. estallidos. ¿Ah? Ujú. Nuestro problema no son los estallidos, nuestro problema es cómo convertir el estallido en un movimiento social. Yo lo he dicho varias veces, ¿no? El estallido social, no sé, pues, apareció el 19 de octubre, ¿no? El 20 de octubre yo dije, aquí no va a pasar nada. El 20 de octubre, cuando había compañeros que me decían, esto es una situación prerevolucionaria, ¿sí? Aquí no va a pasar nada, ¿no? El del Arruazo en Argentina no duró ni un mes. Y Ujú. un mes después le nombraron un presidente peronista que era peor que De la Rúa, ¿no es cierto? Y se echaron a los piqueteros en el bolsillo, ¿no? Ujú. El subcomandante Marcos está, bueno, los zapatistas, ¿no? No el subcomandante Marcos que está en Ciudad de México, pero los zapatistas están arrinconados en el lugar donde el capitalismo mexicano quiere mantenerlos. ¿Se Ujú. entiende? No, nunca hay que esperar algo de un estallido social. Ujú. Lo que Sí. podemos, ya que hay estallido, es tratar Ujú. de convertir eso en movimiento social. Y nota tú que en Freirina, ¿no es cierto?, en Aysén, habían habido en Magallanes, Sí. habían habido otros estallidos locales. Entonces se venía a venir, estaba el movimiento estudiantil del 2011. Nunca hay que esperar del estallido una prolongación política. Lo que solo podemos esperar una política estable de un movimiento popular que ha sido construido conscientemente a partir de una izquierda que sabe en qué consiste, ¿no es cierto?, el enemigo, y eso en Chile no ha ocurrido. Entonces, sería la pregunta sobre el qué hacer, sería ese un desafío, ¿no? La No, Porque, construcción porque en de el ese fondo lo movimiento. que tú me estás preguntando es ¿por qué revientan las pompas de jabón? Porque son Sí, pompas de jabón. porque son pompas de jabón, estamos claros. Ya, por lo tanto, ahora tenemos que construir en sólido. Ya, si me nombras muy rápidamente tres, cuatro elementos para esta construcción en sólido, que se Hay pueda que proyectar formar en una el tiempo. izquierda que sepa de manera profunda en qué consiste la profundización del neoliberalismo. Que salga de la caricatura, ¿no es cierto?, de Naomi Klein, que salga de esa caricatura y que use la realidad chilena como evidencia primaria, porque aquí es donde mejor se ha desarrollado, ¿no es cierto?, esa profundización. Hay que construir una izquierda. Pero ahora, mi opinión es que hay que construir izquierdas, nunca más un partido único, una línea correcta. Nosotros somos dominados en red. Tenemos que aprender a oponernos al capitalismo en red. Lo que yo esperaría son muchos colectivos, partidos, movimientos, con formas organizacionales distintas, incluso doctrinariamente diversos, que acepten un paraguas común. Y ese paraguas común, ¿no?, estamos en contra del capitalismo en esta forma, no en contra del capitalismo de 1917, no en contra del capitalismo, ¿no es cierto?, norteamericano de los años 60, estamos en contra del capitalismo hegemonizado, ¿no es cierto?, por el Partido Comunista Chino, ¿no? Entonces, un, un, no una línea correcta, un espíritu común, no un partido único, una red
de movimientos. Y cuando uno se acostumbra a esa idea, entonces tiene que tener presente qué implica una red. Hay que tener presente, por ejemplo, que las redes crecen y disminuyen. Ujú. A una pelea va toda la red, a otra pelea no va toda la red. Entonces hay que aprender a no tratar como enemigos a los que no vinieron a la pelea que a mí me interesaba. Y vendrán a la próxima. Eso Mm. implica formar una cultura de enorme tolerancia y flexibilidad entre las izquierdas. Porque seguramente tú sabes, como todos sabemos, ¿no? Que la izquierda durante 150 años ha peleado mucho más con la izquierda que con la derecha. Aquí hay que armar una cultura Mm. institucional, una cultura organizacional de Mm. tolerancia. Entre Mm. las izquierdas se dialoga, entre las izquierdas se espera, ¿no? Mm. La lucha y la intolerancia es hacia más allá de la izquierda. Entonces, claro, hay que formar una izquierda bajo esas coordenadas, una izquierda apropiada para el post-fordismo. No una izquierda con el imaginario de Lenin o una izquierda con el imaginario, no sé, de Khrushchev frente al imperialismo fordista. ¿Se entiende? Perfecto. Ya pues, Carlos, ya un gusto de haber conversado. Ya estos temas son esenciales. La izquierda tiene que entrar en conversación, como tú dices, tiene que abrirse, dialogar con las distintas miradas que se tiene, por muy pequeñito que vaya siendo, algo hay que partir, ¿no es cierto? Yo Esto voy que- a hablar a favor de la prueba antes que termines. a ver, dime. Usted quiere que este gobierno no fracase, Ya, vote apruebo, ¿no? No por ya, la Constitución, que es peor que la ya, anterior, ya, sino sí. solamente para salvarle el pellejo, ¿no es cierto?, a Gabriel Claro, Boric. claro. Y bueno, y seguir en campaña con tu nieta, ¿no es cierto? Tu nieta No, sigue en bueno, campaña, ya hay que apoyarla, ¿no es forma cierto? Hay que parte, apoyarla, ya, va a ser la sí, Rosa Luxemburgo de la nueva sí, izquierda. me parece, ¿no es cierto? Ya, muchísimas gracias, Carlos, Gracias a ya, ti, Rodrigo. ya, y bueno, televidentes, auditores, como nos llamemos, ¿no es cierto? Muchas gracias por estar encontrándonos y nos vamos a ver en una próxima oportunidad, en otro momento, en el canal público.cl y en el programa Punto Crítico. Muchas gracias.